La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, tenemos oportunidad a continuación de establecer un contacto telefónico con el licenciado Isaías Trejo Sánchez, director general de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con quien vamos a abordar el tema de la violencia obstétrica. Y es que recientemente el Seguro Social se ha hecho acreedor a una serie de recomendaciones originadas precisamente por la violencia obstétrica. Y tal vez por ahí tendremos que empezar, licenciado Isaías Trejo Sánchez. Gracias por estar con nosotros en Contextos. Les saluda Marcela Pámanes con la definición de lo que es violencia obstétrica. ¿Qué tal? Buenos días, Marcela. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo tu auditorio. Claro que sí. Miren, es un tema que nosotros hemos retomado a partir de esta nueva administración del presidente Luis Raúl González Pérez. Y por violencia obstétrica se entiende una modalidad de violencia institucional y de género, si cometida por prestadores de servicios de salud, por una deshumanizada atención médica a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, ¿sí? Que le genera alguna afectación física o psicológica, ¿sí? Que incluso llegue a provocar la pérdida de la vida de la mujer, o en su caso del producto de la gestación o del recién nacido, derivado precisamente, como lo comentaba, de la prestación de los servicios médicos, abuso de medicalización y patologización también de los procedimientos naturales, como lo comenté, el embarazo, el parto y el puerperio. Ajá. ¿Algunos actos constitutivos de violencia obstétrica pudieran ser practicar el parto por cesárea? Mire, claro, pudiera ser practicar el parto por cesárea siempre y cuando pues no sea, digamos, la voluntad de la mujer, ¿no? Desde luego, tiene que ver con procedimientos que no sean consentidos y que no sean necesarios, ¿no? Para eso nosotros, en el procedimiento que seguimos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también nos apoyamos en peritajes médicos para determinar la situación, precisamente el contexto de la atención médica y si era necesario o no practicar cierto tipo de procedimiento. De procedimiento médico. Ajá. Ahora, esto tiene que ver no nada más con la práctica médica en las instituciones de salud pública. Claro. La violencia obstétrica pues se puede presentar tanto en instituciones de salud pública como privada. Evidentemente nosotros conocemos solamente de actos emitidos por instituciones públicas, pero es un problema que no solamente existe, como en el análisis que nosotros hemos estado haciendo en instituciones públicas, también en privadas, aunque cuando nos llegan esos asuntos nosotros los remitimos ante las autoridades que ven los asuntos vinculados o hechos en instituciones privadas. Que hacia allá va la siguiente pregunta, licenciado. ¿Por qué Comisión Nacional de Derechos Humanos nada más atiende lo público y no lo privado? ¿Que no es también atentatorio de los derechos humanos de una mujer una práctica médica inadecuada dentro de una institución particular? Claro que sí. A ver, obviamente es un debate que se presenta también en el ámbito jurídico con relación a la violación de derechos humanos por parte de particulares. Recientemente hubo una modificación a la ley de amparo en la que se permite promover ese tipo de juicios contra particulares. Se necesitan ciertos aspectos vinculados con un aspecto de supraordinación, es decir, que el particular actúe de alguna manera con una calidad supraordenadora. Y a lo que voy es que finalmente hay órganos reguladores de la actividad de las instituciones privadas, que eso pues se tiene que respetar. Nosotros generalmente esos asuntos los mandamos a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico o si es alguna institución de ámbito local, si es que la hay, los mandamos con ellos, ¿no? Pero no está desprotegida la ciudadanía. Nosotros tratamos en todos los casos de orientar, ¿sí? Y de brindar asesoría jurídica a todas las mujeres que presentan alguna denuncia con nosotros y no quedan los asuntos, digamos, en el limbo. Sí. Todos son atendidos y nosotros damos la asesoría jurídica correspondiente para que este tipo de aspectos sean visibilizados sobre todo, ¿no? Eso es una lucha, porque hemos de decirlo, hay un debate también con relación a la denominación de violencia obstétrica, a este tipo de atención que se brinda en los hospitales, ¿sí? En el ámbito médico lo advierten, debo decirlo así, lo advierten también de alguna manera como muy ofensivo, pero finalmente nosotros consideramos que es eficaz verlo de esta manera porque logramos visibilizar ese tipo de actitudes que no solamente tienen que ver con alguna cuestión de medicalización o con una negligencia médica, sino muchas veces también con expresiones verbales que se utilizan
en contra de la mujer durante una situación vulnerable que es el parto. O sea, al momento de expresar y de decirles, pues esto tú te lo buscaste, estoy citando, ¿no? O sea, de asuntos que nosotros hemos tenido con relación a también algunos casos en los que le dicen, bueno, cito textual, así la gozaste, son situaciones que finalmente nosotros hemos considerado en asuntos particulares como violencia obstétrica. Ajá, violencia obstétrica también es que los médicos durante la intervención que hacen, ya sea quirúrgica o el procedimiento durante el momento de dar a luz, estén chacoteando, estén con música, estén riéndose, estén jugando una serie de bromas en los quirófanos o en las salas de parto. Efectivamente, nosotros hemos conocido asuntos en los que algunos médicos lamentablemente han estado bromeando respecto a la situación de atención de la mujer, aunque pues es difícil en muchas de las ocasiones pues tener pruebas de ello, ¿no? Por eso analizamos también los asuntos, obviamente con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay un estándar pues distinto en la valoración de la prueba, en el sentido de que no hay más en ese momento en el quirófano que los médicos y la mujer que está siendo atendida, ¿no? Pero desde luego, o sea, nosotros le damos una valoración específica a la manifestación de la mujer que ha dicho o que nos ha expresado en sus quejas que ha sido motivo de burlas, que ha sido motivo de manifestaciones que ella considera en ese momento, pues que la han puesto en riesgo, o sea, en riesgo o en una situación de estrés por lo que le comenta, ¿no? Que se espere, que se aguante, o cuestiones que de personas o médicos que han estado atendiendo al celular más que a la cuestión médica que precisa en ese momento. Por ejemplo, cuando se toman fotografías, aunque no se tome el rostro, ¿esto sí también pudiera ser atentatorio de los derechos humanos de una mujer? Ese caso no lo hemos tenido en particular, pero habría que analizar el caso en concreto por lo siguiente, porque en muchas de las ocasiones, si es que se obtiene el consentimiento de la mujer para obtener fotografías, entendemos respecto a alguna situación de estudio que tenga que ver con, obviamente, una cuestión científica, pues desde luego que eso no atentaría, pero si es sin su consentimiento y con una difusión que implique burla o que sea difundida sin el ánimo o fuera del contexto médico, desde luego que eso implicaría violencia en contra de la mujer. Ajá. Hay algunas características especificadas dentro de la Secretaría de Salud y la atención a mujeres en los hospitales de salud público en relación a cómo tienen que ser atendidas en el momento de dar a luz. Es decir, necesariamente todas las mujeres tienen que estar acostadas en el momento de dar a luz, porque ahora hay una serie de técnicas y procedimientos que te dicen que no necesariamente la posición supina es la mejor para dar a luz. Claro, es una pregunta muy interesante porque efectivamente hay normas oficiales mexicanas vinculadas con con el desarrollo la atención más bien del embarazo y del parto, pero nosotros estamos trabajando de manera coordinada con instituciones específicas de la Secretaría de Salud para incorporar durante la atención del embarazo y el parto a nuevas modalidades, o más que nuevas, realmente restablecer este tipo de modalidades, y se habla del parto respetado o del parto humanizado, que implica tipo de posiciones obviamente distintas, que no necesariamente es la mujer en un estado horizontal, sino otro tipo de posiciones que también se han estado retomando, pues, de nuestras parteras, ¿sí? Nosotros estamos estudiando de manera particular el tema de la partería en México y lo hemos analizado en foros, talleres, con personal calificado de la Secretaría de Salud que precisamente estudia este tema, ¿no? Es un tema muy interesante para nosotros, en el que están incorporando temas novedosos y que de alguna manera se le proporciona a la mujer elementos para que viva el parto de manera distinta y no una manera impuesta. Ajá. La cantidad de cesáreas que se practican hoy en día es de llamar la atención, sobre todo si hacemos un comparativo. Claro, la cantidad de bebés en buen estado que tenemos ahora, pues a lo mejor también tendríamos que compararlo en relación a otros años. Pero ha sido un tema sumamente polémico, sobre todo en la práctica de la medicina privada. Y hacia allá quiero regresar también un poco el debate que tiene que ver con que las mujeres, cuando son atendidas de manera particular,
particular, aunque haya una COFEPRIS o haya una comisión de arbitraje médico participando, pues también hay ahí un tema de derechos humanos que es quien los salvaguarda, porque una cosa es atender la situación médica y otra cosa muy diferente es atender lo que tiene que ver con los derechos humanos. Entonces, realmente hay historias que todos conocemos de si el doctor tenía que salir de vacaciones y entonces programó el parto, la cesárea antes porque pues no coincidía con su agenda, etcétera. No voy a entrar al detalle, pero creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Entonces, ¿eso también es una violación a los derechos humanos? Sí, reitero lo que comenté desde el principio. Efectivamente, nosotros conocemos que, sobre todo en instituciones privadas, pues el porcentaje de partos que se atienden, bueno, pueden ser no partos, sino embarazos que se resuelven mediante cesárea, pues es alto, ¿sí? Nosotros sabemos, pero vuelvo a repetir el tema que tiene que ver un poco con el consentimiento informado que debe otorgar la mujer, ¿no? Esa es la parte, o sea, que realmente precisa de una cultura y de educación en la atención médica, ¿sí? Que tiene que ver de alguna manera en no patologizar el aspecto de un parto natural, al contrario, o sea, todos los beneficios que tiene, y no lo digo porque yo no soy médico, soy abogado, pero lo hemos escuchado de los médicos especialistas y que ellos nos dicen las ventajas que puede tener un parto natural, y nosotros hemos también tratado en el ámbito de nuestra competencia, pues de promover y de difundir ese derecho que tienen las mujeres a que sean atendidas mediante un parto natural. Obviamente, como usted también ya lo comentó, hay algunos casos en los que es complicado y que la cesárea desde luego ha tenido efectos prácticos y benéficos para la mujer y para la salud de los menores. Entonces, es un tema obviamente que está sujeto a análisis y debate, pero obviamente llama la atención que el número de cesáreas, sobre todo en hospitales privados, sea alto. Pues sí. Porque además, si el médico llega y te dice que necesariamente tiene que ser cesárea, y tú no tienes mayores referentes y tú confías en que el médico va a estar tomando la mejor decisión para ti y para tu bebé, pues ni siquiera lo piensas. Aquí el problema está en que no siempre esa decisión es en función de lo que le conviene a la mamá y al bebé. Claro, sí, es o sea, digamos, complicado el tema en cuanto a la respuesta que yo les pueda dar por, obviamente que están involucradas las instituciones privadas. Nosotros no conocemos de esos asuntos, pero entendemos, o sea, entendemos claramente hacia dónde va el tema, ¿no? O sea, finalmente, tal vez dentro del contexto de lo que yo he explicado, que es la violencia obstétrica, una medicalización, lo estaríamos entendiendo como un procedimiento quirúrgico que no es necesario, ¿no? Entonces, hacia allá habría que trabajar también con las instituciones de salud pública y de generar estos protocolos de los que yo hablaba, relacionados con la atención del embarazo, el parto y el puerperio, o sea, y que realmente se utilicen los procedimientos quirúrgicos y médicos cuando sean pues estrictamente necesarios, ¿no? Estamos conversando con el licenciado Isaías Trejo Sánchez, director general de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre violencia obstétrica. Licenciado, ¿nos quiere contar estas recomendaciones que se le dieron a diferentes hospitales del Seguro Social? Sí, a mí también, en este caso sí me gustaría precisar, este año se han emitido 3 recomendaciones en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. En las tres lamentablemente hubo fallecimiento del menor. Nosotros, después de una investigación exhaustiva que hicimos, determinamos que había un nexo causal entre la indebida atención que se le dio a la mujer, ¿sí?, en el control prenatal. No tomaron en cuenta circunstancias específicas en uno de los casos respecto a una obesidad de una de las mujeres, no dieron la atención que conforme a nosotros lo que advertimos del dictamen médico, no hubo una atención adecuada, y en los otros casos también, ¿sí? Por falta de médicos, también por falta de pericia de los médicos, pues finalmente, lamentablemente, fallecieron los productos de la gestación. Y también me gustaría precisar, a ver, en los últimos 2 años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido 25 recomendaciones sobre violencia obstétrica, no solamente dirigidas al Instituto Mexicano del Seguro Social, sino también al ISSSTE y en muchos de los casos, pues que son la mayoría, a instituciones de salud estatales, varias entidades federativas como Oaxaca, Chiapas, en el norte del país también, en Tamaulipas, y que tienen que ver también con asuntos muy particulares que a mí me gustaría también hacer notar, sobre todo en este contexto de violencia obstétrica, y que tiene que ver con
la anticoncepción forzada. Eso también nosotros lo hemos encuadrado en el tema de violencia obstétrica, es decir, mujeres a las que de manera expresa dijeron que requerían de un tipo de anticoncepción y finalmente les colocaron algún DIU, o en casos lamentables que les aplicaron la oclusión tubaria bilateral, mejor conocida como salpingoclasia. Entonces, ese tipo de procedimientos también nosotros los hemos enmarcado dentro de este concepto de violencia obstétrica. Ajá. Y era lo que quería destacar también. Hemos emitido, pues ya contando y sumando las de 2017, prácticamente 28 recomendaciones a diversas instituciones de salud pública, tanto federales como locales. Uh-huh. Es importante. Ahora, ¿qué procede cuando una familia, una mujer siente que se ha cometido violencia obstétrica contra de ella? ¿A dónde tiene que acudir? ¿Cómo tiene que hacer? Mire, las mujeres obviamente y sus familiares, quien se sienta en este caso lastimado por algún acto médico durante estas etapas que he mencionado, pueden acudir a las instancias locales protectoras de derechos humanos cuando se trate de instituciones de salud local. Uh-huh. Y cuando son instituciones de salud federal, pues deben acudir con nosotros a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y lo pueden hacer mediante queja presentada por escrito, ya sea vía electrónica, lo pueden hacer por correo electrónico. Hay un mecanismo para presentar la queja, y con gusto nosotros iniciamos la investigación, requerimos el informe a la autoridad, y finalmente, además, antes pedimos un dictamen a un área de expertos médicos que tenemos, que ellos son los que de alguna manera analizan el expediente y nos dan información muy importante con relación a si la atención fue adecuada o no. Bien. Sí, eso es lo que deben hacer, acudir a las instituciones de protección de derechos humanos locales, si la autoridad es local, o si la autoridad es federal, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy bien, pues muy interesante el tema. Le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada y que nos haya explicado cuáles son las circunstancias en las que se dan estas recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación a la violencia obstétrica. Muchísimas gracias, licenciado. Al contrario, Marcela, un saludo, muchas gracias. Hasta luego, un saludo para ustedes allá en la Ciudad de México. El licenciado Isaías Trejo Sánchez, director general de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.